En el siglo XVII preguntábase el amigo René Descartes si algo podía ser conocido con certeza, ¿verdad? Porque, bueno, hay muchas cosas que llegan a nosotros, muchas noticias, cosas de las que nos enteramos, y a veces uno no sabe qué es cierto y qué no. Y para poder discriminar lo verdadero de lo falso hay que tener un criterio de lo verdadero y de lo falso. Entonces, Descartes, que estaba ocioso, cuenta en su texto Las Meditaciones Metafísicas, dice, bueno, supongamos que yo buscara un fundamento sólido para construir todas mis certezas. ¿Cuáles son las dos fuentes de todo conocimiento? Pues los sentidos, para empezar, lo que puedo tocar, lo que puedo ver, lo que escucho, lo que gusto, lo que huelo. Y por otro lado, la razón, ¿no? Los juicios que yo emito acerca de todo aquello que veo, escucho, siento. Y decía, en muchas ocasiones los sentidos me engañan o me han engañado, ¿verdad? Porque yo veo algo y a veces me equivoco acerca de aquello que se supone que veo. Voy caminando por un desierto, por ejemplo, y a lo lejos veo una iridiscencia, ¿no? Y creo que es agua, que es un pequeño estanque, y estoy sediento y me acerco al agua. Pero cuando me acerqué, la iridiscencia y todo ese conjunto de percepciones desapareció. No había tal estanque. Otro filósofo anterior, miles de años anterior, Platón, decía que en realidad los sentidos per se no nos engañan. Lo que nos engaña son los juicios que hacemos de esos sentidos. Porque, claro, yo percibo una iridiscencia en el fondo y esa percepción no es falsa. Ninguna percepción puede ser falsa. Esto es imposible. Porque que una percepción sea falsa implicaría que no la esté percibiendo. Solo en virtud de ser falso es que puede ser que no... solo en virtud de no estar siendo es que puede ser falsa. Porque la esencia de lo falso es no ser. Mientras que la esencia de lo verdadero es justamente ser, ¿no? Entonces, nunca nos engañan los sentidos, sino los juicios que emitimos de aquellos sentidos. O sea, cuando el entendimiento y la razón le quieren atribuir una esencia a aquello que se percibe, un qué. Descartes también, en cierto modo, indagaba esto, daba el ejemplo de, no solo de la iridiscencia en la arena, sino también que yo podría estar viendo, por ejemplo, decía, a unos hombres, unas capas negras, por la ventana, y exclamo, son hombres, son un grupo de hombres que está caminando. Pero no habría contradicción entre que yo me acerque a las capas, las arrebate, y debajo de las capas, en vez de hombres, hubiese autómatas, ¿no? O mujeres, o, no sé, incluso ejemplos tan delirantes como estatuas o niños uno arriba del otro. En cualquier caso, la percepción de lo que yo llamé capas es lo mismo, es el mismo color negruzco de afuera de mi ventana, pero no hay contradicción entre que sea una cosa o que sea otra, porque la percepción por sí misma no me da criterio del ser de la cosa. La percepción por sí misma no es nada. Es decir, yo puedo tener una visión de un color, puedo tener la visión de un conjunto de colores, pero hasta que el entendimiento no le atribuye una esencia, un qué, bajo el cual interpreta eso que ve, pues la cosa no es nada. Ahora bien, si lo que nos engaña son los juicios de las cosas y no las percepciones, entonces podemos saber que las percepciones son un modo de la intuición. En tanto que percibo, sé que hay algo verdadero. Esa intuición indubitable. Yo no puedo tener dudas de que percibo cuando percibo. Toda percepción es necesariamente verdadera. Lo que no es necesariamente verdadero es el juicio que emito sobre esa percepción. Otro ejemplo podría ser que yo veo a lo lejos dos siluetas pequeñas que se acercan y digo, uno de ellos es Teófilo y el otro es Teéteto. Y cuando llegan me doy cuenta de que eran Calias y Fedón, ¿verdad? La percepción no fue falsa. La percepción fue exactamente la que fue, pero el juicio que yo emití sobre la percepción estuvo equivocado.
y solamente pude corroborarlo cuando a la primera percepción se le adicionó la mutación posterior de esa primera percepción, o sea, cuando Callias y Fedón finalmente se acercaron a mí. Más todavía, decía el amigo Descartes, ¿no? Buscando estos problemas, decía: en muchas ocasiones me ha pasado que estuve soñando, estaba dormido y soñaba, y mientras soñaba me creía despierto. Ahora bien, solo cuando me había despertado, y no antes, durante el sueño, fue que pude corroborar que el sueño era efectivamente un sueño. Porque hasta que no desperté, no pude saber que el sueño era un sueño. Mientras soñaba, estaba absolutamente persuadido de que estaba despierto. Ahora bien, ¿quién es el que puede asegurarme que lo que yo llamo vigilia no es en realidad un sueño respecto a una vigilia, mucho más vigilante, anterior a este sueño que yo llamo vigilia? ¿Quién me asegura que no estoy dormido, dándome por despierto, cuando aún así estoy soñando? Pero si esto es verdad, entonces yo puedo dudar ¿de qué cosas? No puedo dudar, ya sea que esté soñando o que no esté soñando, no puedo dudar que cuando percibo. Incluso si yo percibiera dentro de un sueño y percibiera un perro, que no es más que una proyección de mi sueño, sin embargo, esa percepción del perro, aunque no haya un perro real fuera de mi visión que me esté por morder, bueno, sin embargo la percepción del perro es real. El perro es tanto que forma de percibida está ahí. Si yo me despierto, bueno, las figuras y colores que yo interpreto algunas veces como perros, otras veces como Callias a lo lejos o lo que fuera, también son reales. Lo que se puede equivocar es el juicio que yo haga acerca de esas cosas. Pero el amigo Descartes, y lo que es interesante, sobre todo para los que les gusta la filosofía, hay un texto suyo en el que plantea estas cosas, llamado Meditaciones Metafísicas. Él dice, bueno, pero yo quiero una verdad que sea imposible de poner en duda, ¿verdad? Algo que no se pueda poner en duda. Porque yo puedo poner en duda los sentidos y puedo decir, bueno, tal vez estoy en un sueño y todo lo que creo que me rodea no me rodea en realidad. Pero ¿habrá algo que sea tan evidentemente cierto que no pueda ponerlo en duda jamás? Una verdad indubitable, una verdad de la que no se puede dudar ni que se pueda negar. Entonces dice, forzaré la hipótesis. Voy a suponer que existe un genio maligno. No dice voy a afirmar que existe. No importa si existe o si no existe. No importa si creemos o no creemos en esta hipótesis. Es una hipótesis. Es una forma de trabajar, filosóficamente hablando. Supongamos que existe un genio maligno, que es omnipotente y que pone todo su trabajo y toda su industria en engañarme. ¿Y qué hace este genio maligno? Me imprime al entendimiento percepciones. Entonces imprime y coordina percepciones, como dentro de un sueño, para que yo crea que estoy todo el tiempo lidiando con cosas que no están ahí. Entonces me hace percibir que tengo manos, cuando en realidad tal vez no las tengo. Me hace percibir el sonido de mi voz hablando, cuando en realidad tal vez ni siquiera estoy hablando. Me hace percibir que tengo una quijada, cuando tal vez no la tengo. Tal vez no tengo siquiera un cuerpo, tal vez no tengo ojos ni cabello. Tal vez no estoy dentro de una habitación en una provincia en Argentina. Tal vez lo que yo llamo el globo terráqueo que habito no es cierto. Tal vez el cielo estrellado sobre mí es otra ilusión que coloca para que yo caiga en ella y la dé por cierta cuando es falsa. Entonces, exagerando esta duda, no importa si creemos o no creemos en el genio, llevando al extremo la hipótesis, la pregunta es, si realmente existiera este genio maligno, este supremo engañador, este embaucador omnipotente, ¿habría algo de lo cual él no pudiese engañarme? ¿Habría algo que fuese tan evidentemente cierto, tan sólidamente firme, que ni siquiera un genio de este tipo podría engañarme?
Bueno, no puede ser mi cuerpo, porque mi cuerpo podría ser un elaborado engaño. No puede ser las cosas que me rodean, porque ellas podrían ser un elaborado engaño. No pueden ser mis seres queridos, porque ellos también podrían ser un elaborado engaño. Un conjunto de percepciones coordinadas que me hacen creer que, no sé, mis hijos me abrazan o mis abuelos me llaman por teléfono, cuando en realidad esas personas no existen, son una vana sombra en una mente ofuscada. Pero, sin embargo, hay una cosa de la que ni siquiera este genio puede engañarme. Y es de que pienso, percibo, dudo, opino, afirmo, niego. Es decir, puede engañarme acerca de todas las cosas que me rodean, pero nunca podrá engañarme sobre el hecho de que estoy pensando. Es imposible. Alguien podría afirmar, bueno, sí puede engañarme, tal vez me hace creer que pienso cuando en realidad no pienso, tal vez yo no existo y él hace que yo crea que pienso. Pero eso es una contradicción absoluta. Si yo no existo, ¿cómo puedo yo creer que pienso? Hay una contradicción. Si yo no existiera y el genio fuese el que manifestara estos pensamientos, entonces los pensamientos serían del genio y no míos. Yo no existo, por lo tanto la hipótesis no tiene sentido. No hay más un genio engañador. Si ese genio está engañando a nadie, pues la hipótesis se contradice. Más todavía, asumiendo que yo existo y que estoy aquí, supongamos que yo dudo de que existo, me permito dudar de que existo. Pues en el solo hecho de dudar está la confirmación indubitable de que existo, porque lo estoy pensando, lo estoy dudando de que existo, por lo tanto existo. Si yo niego que existo y digo, no, yo no existo, soy una vana ilusión, no estoy ahí, pues me contradigo, porque para poder afirmar que no estoy ahí, que no existo, que no pienso, lo tengo que pensar, tengo que existir, tengo que estar ahí, tengo que ser algo que niega, contradictoriamente, inválidamente, que no existe. Entonces tenemos aquí la primera gran verdad indubitable, ¿no? del amigo Descartes, que creo que un poco fue formulada por primera vez por San Agustín en las Confesiones, pero seamos honestos, la hipótesis del genio de Descartes es cautivadora, ¿verdad? Nos hace acordar a la película Matrix, ¿no? Pienso, luego existo. No es un luego en el sentido temporal, no es que pienso y después existo. Esto sería una contradicción. Si estoy pensando, ya estoy existiendo, y si existo, ya estoy pensando. Es pienso, en el uso castellano la palabra luego también significa por lo tanto, existo. Pero también al revés se puede usar, porque es lo mismo. Existo, por lo tanto pienso. Porque ¿qué soy en el fondo? Pensamiento. Y no puedo ser otra cosa que no sea pensamiento. Nadie puede afirmar que yo sea el cuerpo, porque se puede pensar, sin contradicción, que mi cuerpo deje de pensar y que yo deje de habitarlo. Pero si habito el cuerpo, tengo que estar percibiendo, ergo tengo que estar pensando, ergo tiene que haber una conciencia ahí para que yo esté. De donde se sigue que ¿qué soy yo? Conciencia. Conciencia afectada. Soy facultad perceptible, si se quiere. O perceptora, mejor dicho. Soy un algo que piensa. Ahora bien, no sé si alguien vio acá la película Matrix, ¿no? Pero uno puede pensar hasta qué punto es verdadero o falso la Matrix, ¿no? Asumiendo que todos sabemos en qué consiste la Matrix. Hay una escena muy bonita en la que uno de los desertores del Nabucodonosor empieza a comer carne. Una carne que, bueno, no está ahí porque es una carne producida por la Matrix, que funciona como el genio maligno de Descartes, ¿no? Que muchas veces usan la película Matrix para hablar de la alegoría de la caverna, pero yo creo que es más apropiado para hablar del genio maligno de Descartes. Prueba la carne y dice, bueno, yo sé que esta carne no está aquí, pero sé que Matrix le dice a mi cerebro que es jugosa y sabrosa y está cocida, y él dice, bendita ignorancia, y se la come. En realidad, esa carne no tiene un grado de falsedad absoluta, sino que tiene un grado de falsedad relativa.
porque es falsa en tanto que en el plano corporal no está ahí, pero en tanto conjunto de percepciones sensoriales, en tanto conjunto coordinado de colores y de sabores y de olores y de texturas, pues es real, es absolutamente real. O sea, en el ámbito de la Matrix, es carne real y se la comió. Y es carne, porque nunca una percepción puede ser falsa. O sea que, ya sea que el genio me esté engañando, siempre el genio cuando me engaña, me tiene que engañar respecto a otra cosa. Me tiene que hacer creer que lo que me hace percibir es tal que no hay nada más allá de lo que percibo. Solo en virtud de eso puede ser falso lo que el genio me imprime. Porque cuando el genio me imprime una percepción, esa percepción solo puede ser real. Si no, no habría engaño. Yo no puedo percibir un olor que no existe, porque si ese olor que yo digo que percibo no existe, no lo estoy percibiendo. Si lo huelo, existe y es olor. Las percepciones nunca pueden ser falsas. El amigo Descartes también se dio cuenta de esto y lo ha dicho. No estoy diciendo que no lo haya dicho, él lo dijo. Pero bueno, no sé, es como que ni siquiera si estuviéramos en el sueño de un sueño habría falsedad absoluta, porque la falsedad absoluta no existe. ¿Qué es la falsedad? El no ser. Algo es falso cuando no es. Pero las cosas solo pueden no ser en grados relativos. Yo puedo decir que esta mano no es una mano grande, es una mano normal, una mano promedio. Pero no puedo decir que no es en absoluto, porque si no fuera en absoluto, pues no existiría. Todas las cosas tienen un grado de ser. Si no tuvieran ni el más mínimo grado de ser, pues no serían, no existirían. ¿Qué es lo que tiene grados de ser? Lo verdadero. Por lo tanto, todo lo que es verdadero, en grados mayores o menores, y lo que es falso relativamente a otras cosas verdaderas, pero como falsedad también es verdadera, ¿no? Si yo digo, esta mano tiene 6 dedos, se ha manifestado una falsedad. Pero es efectivamente verdadero que se ha manifestado el discurso falso acerca de la cantidad de dedos de mi mano. O sea que la falsedad incluso necesita, ontológicamente hablando, de la verdad para ser lo que es falsedad. Porque todo es verdadero, en mayor o en menor grado, y nada hay que sea absolutamente falso, no relativamente falso. Por lo tanto, el genio maligno puede ser un engañador si es que hay algunas otras cosas sobre las que quiere hacer que yo yerre el juicio. Pero ese genio maligno, ni siquiera él, esto ya no lo dice Descartes, lo digo yo, pero tal vez yo esté equivocado, no lo sé, alguien con una sensatez mayor podrá corregirme, pero ni siquiera ese genio maligno me puede imprimir percepciones falsas en tanto que percepciones. Porque si el genio me hace creer que me duele una pierna, me tiene que imprimir dolor para que yo crea que me duele. Pero si siento el dolor, ya no es que creo que me duele y efectivamente ese dolor es real. Por lo tanto, ni ese genio engañador está absento de poder manifestar cosas reales cuando se manifiestan, porque lo que es absolutamente falso no se manifiesta. Baste lo dicho para llegar a las siguientes conclusiones. La primera es que existimos. Siempre que estemos pensando, sabemos que existimos. No puede ser de otro modo, porque si lo negamos o lo dudamos, bueno, estamos pensando, ergo existimos. Luego, toda percepción es verdadera, en tanto que percepción, y no puede ser falsa. Ni siquiera este genio maligno nos puede dar una percepción falsa. Si nos da una percepción, ya es verdadera. Si estamos en la Matrix y comemos carne y sentimos el sabor es verdadero. La carne, si la asumimos como ese conjunto de percepciones, es verdadera. Solo puede ser falsa en relación a otra cosa, en relación a que yo estoy en una silla y no está al lado mío la carne ahí. Pero en tanto que yo tengo mi conciencia en la Matrix, pues es real en el ámbito de la Matrix. A su vez, también, como otra conclusión que podemos sacar es que las percepciones no dan criterio de verdad. Las percepciones por sí mismas no son nada. Yo veo un conjunto de percepciones, como estas, y necesito un concepto que el entendimiento capte para designar a estas percepciones. En este caso, mano. Y mano en movimiento, ¿no? Porque
un caos de percepciones anárquicas no es nada. Incluso cuando la designo como caos de percepciones que no logro discernir, ya hay un concepto ahí, un concepto identificable, caos de percepciones. O sea, utilizo ese concepto para designar a unas percepciones que no representan un objeto dentro del catálogo con los que yo estoy familiarizado, ¿verdad? Pero bueno, no sé cuál era otra de las conclusiones. Que no existe lo falso absolutamente, sino relativamente, y que lo único que existe absolutamente es la verdad, ¿verdad? Y la verdad es condición de todas las cosas, incluso de las falsas, que son relativas. Supongo que hay mucho que podría decirse respecto a esto y muchas otras conclusiones a las que uno podría como remontarse, pero vamos a dejar acá el video, porque no sé cuánto ha durado, no quiero hablar tampoco tanto, demasiado, y no sé, ya creo que en cierto modo adivino algunas de las objeciones, porque estas cosas de lo verdadero y lo falso suelen suscitar objeciones muchas veces. Hay muchos que estamos, digamos, bueno, yo trato de no hacerlo, pero hay muchos de nosotros que estamos muy enamorados de lo sensible, entonces creemos que lo real es lo que llamamos corporal, lo que está en algún lugar, ¿no? Pero bueno, no voy a extenderme mucho en anticipar las objeciones que lleguen cuando tengan que llegar y llegarán. Mi nombre es Dosilazo, los links los dejo abajo de mis redes sociales y de los libros, y al final igual voy a poner las redes sociales, pero les mando un besito, es que estoy todo loquito.